Los familiares de una mujer brasileña de 30 años que fue detenida en Corea del Sur por presuntamente acosar a Jungkook, integrante del grupo BTS, aseguraron que ella padece un trastorno mental grave y que necesita atención médica urgente. La familia está desesperada y afirma que su prioridad no es el castigo legal, sino lograr que reciba tratamiento adecuado y traerla de vuelta a Brasil lo antes posible. Según información de la comisaría de Yongsan, ubicada en el centro de Seúl, la mujer fue detenida el pasado 4 de enero por violar la ley surcoreana contra el acoso. De acuerdo con las autoridades, habría causado disturbios frente a la residencia de Jungkook, incluyendo el lanzamiento de correspondencia, además de aparecer repetidamente en el lugar. Informes indican que ya había ido al menos 2 veces en diciembre, lo que encendió las alarmas. La detención ocurrió luego de que la familia del cantante solicitara una orden de alejamiento. Posteriormente, la mujer fue puesta en libertad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó oficialmente que está al tanto del caso. A través de la embajada brasileña en Seúl, las autoridades informaron que mantienen contacto constante con la familia y que están brindando la asistencia consular correspondiente, dentro de los límites que permite la ley de privacidad. Los familiares explicaron que la mujer es originaria del estado de Paraíba y que llevaba aproximadamente 2 años viviendo en São Paulo. Según ellos, en noviembre viajó sola a Corea del Sur sin avisar a nadie. Fue a través de las redes sociales que la familia se enteró de su paradero, lo que aumentó aún más la preocupación. Afirman que ella abandonó su tratamiento psicológico previo y que actualmente se encuentra sin medicación, lo que ha provocado un empeoramiento evidente de su estado mental. De acuerdo con la familia, la mujer estaría atravesando un episodio psicótico y cree firmemente que Jungkook es el amor de su vida. Esta situación ha tenido un fuerte impacto emocional en todos, ya que viven con angustia constante sin saber cómo ayudarla desde la distancia. Además, señalaron que ella ya ha sido detenida 3 veces y que médicos en Brasil han confirmado que padece un trastorno mental que requiere medicación controlada y seguimiento médico continuo. La abogada y especialista en Derecho Internacional Paloma López Ventura, quien está asesorando a la familia, afirmó que el caso debe ser tratado principalmente como una emergencia de salud mental y no solo como un problema legal. Según ella, los videos publicados por la mujer en redes sociales muestran claramente que no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que necesita ayuda profesional urgente. No tiene sentido tratarla únicamente como una criminal cuando está claro que se trata de una persona enferma, señaló. Ante la dificultad de convencerla para que regrese voluntariamente a Brasil, la familia ahora está solicitando que se evalúe una deportación obligatoria. Explican que la mujer ha bloqueado a casi todos los miembros de la familia y que solo mantiene contacto con su madre, lo que complica aún más cualquier intento de diálogo o ayuda directa. Actualmente, los familiares están reuniendo informes y documentos médicos para presentarlos ante las autoridades surcoreanas y así iniciar formalmente el proceso de deportación. Sin embargo, aclararon que la decisión final depende exclusivamente del gobierno de Corea del Sur. No buscamos conflictos ni generar odio. Estamos hablando de una persona que atraviesa una grave crisis de salud mental, no de una delincuente. Los fans de BTS deben entender que lo que ella necesita ahora es asistencia médica urgente, enfatizó la abogada Ventura. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil reiteró en un comunicado que a través de la Embajada de Brasil en Seúl sigue acompañando el caso y brindando apoyo consular a la familia. También recordó que por razones legales y de privacidad no puede divulgar información personal sobre ciudadanos brasileños que reciben asistencia consular.
BTS continúa consolidándose como uno de los grupos más influyentes de la música global. Actualmente, el grupo ha superado los 82 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra impresionante si se considera que, desde su último regreso oficial en junio de 2022, han sumado alrededor de 32 millones de nuevos suscriptores. Este crecimiento confirma que, incluso durante su pausa grupal, el interés por BTS no solo se mantuvo, sino que siguió aumentando a nivel mundial. El regreso oficial del grupo ha causado una auténtica ola de expectativa, especialmente tras el impactante anuncio de su gira mundial 2026-2027, el cual fue proyectado nada menos que en la fachada del World Trade Center de la Ciudad de México. Este edificio es reconocido como la pantalla más grande de América Latina, lo que convirtió el anuncio en un evento histórico y simbólico para ARMY en la región. BTS reveló el calendario completo de su gira mundial a gran escala, que se llevará a cabo entre 2026 y 2027, abarcando 79 conciertos en 34 países, convirtiéndose oficialmente en la gira de K-pop más grande de todos los tiempos y la más extensa de su carrera. Según Live Nation, promotora del tour, se trata de el esperado regreso al escenario de la realeza del pop, marcando un nuevo capítulo histórico para el grupo y su base global de fans. La gira comenzará en Goyang, Corea del Sur, ciudad natal del grupo, con 3 conciertos los días 9, 11 y 12 de abril de 2026. Posteriormente, BTS continuará con presentaciones en Tokio y Japón, antes de iniciar una extensa etapa por Norteamérica. En Estados Unidos y Canadá, el grupo ofrecerá 28 conciertos en 12 ciudades, culminando esta parte del tour con 4 shows monumentales en el SoFi Stadium de Los Ángeles, programados para los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2026. Además, BTS regresará a Busan, Corea del Sur, para ofrecer conciertos en junio, reafirmando su conexión con su país de origen. Durante el verano de 2026, la gira llegará a Europa, con fechas confirmadas en Madrid, Bruselas, Londres, Múnich y París. Más adelante, en octubre, el grupo se dirigirá a América Latina, con paradas en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, marcando su primera presentación en algunas de estas ciudades, algo largamente esperado por los fans de la región. Los conciertos finales se llevarán a cabo en Asia y Oceanía a finales de 2026 y principios de 2027. También se espera que se agreguen nuevas fechas en Japón y Oriente Medio, lo que podría ampliar aún más el alcance de la gira. BTS también regresará a Australia, con conciertos previstos en Melbourne y Sydney a comienzos del próximo año. Uno de los aspectos más innovadores del tour será su escenario circular con formato 360 grados, una primicia para una gira de estadios de K-pop. Este diseño busca ofrecer una experiencia totalmente inmersiva, colocando al público en el centro del espectáculo y permitiendo una mayor capacidad de asistentes en cada recinto, algo clave para una gira de esta magnitud. Este tour marca la primera gira mundial de BTS como grupo después de casi 4 años, tras una pausa dedicada a proyectos en solitario y al cumplimiento del servicio militar obligatorio de los miembros. El anuncio de la gira coincide con la preparación para el lanzamiento de su nuevo álbum, programado para el 20 de marzo, que será su primer material nuevo desde 2020, y el regreso oficial de los 7 integrantes, RM, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook. Desde 2020, BTS ha logrado 6 canciones en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, reafirmando su impacto en la industria musical internacional. Tras el éxito de su gira anterior, Permission to Dance on Stage 2021-2022, que incluyó conciertos en Seúl, Las Vegas y Los Ángeles, el grupo vuelve con una propuesta aún más ambiciosa. Con esta gira masiva, BTS no solo regresa a los escenarios, sino que redefine nuevamente los límites del K-pop, demostrando por qué siguen siendo uno de los actos musicales más importantes y exitosos del mundo, y por qué ARMY continúa creciendo en cada rincón del planeta.